hacer triple. Luego, Simón, ¿querés copia? Simón. No, ¿qué pusieron en la parte de ¿No? clave dicotómica? Eso sí, no No sé. quiere, güey. ¿Qué pusieron en clave dicotómica? Características de, eh, ¿Como cuáles? Dame un este, ejemplo. de del árbol que no, corteza delgada o Ah, ya vas. no sé. Come miedo, no sé, ah, Gracias. Chita, hello. Hola. Tardes, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes, Jason. Torres. Ya, chiquis.
Buenos días. ¿Qué tal, estimados? Espero se escuche mi micrófono para empezar. Vamos a esperar todavía. Yo había mencionado las 1:10 porque no iba a almorzar, muchachos, iba a entrarles de una vez de lleno, pero me fui a comer y me quedé ahí sentadito, entonces, para terminarlo ya más formal. Entonces, perdón por ese 10 minutos que despedí de conectarme. Entonces, espero que mi micrófono funcione, muchachos. Es que Chipel se le va la onda en la invitación. Bueno, ¿qué dice ahí? Vamos a preguntar ahí. Suar Domínguez, ¿tiene un familiar usted en básico? No me escuchó ahí. Buenas tardes, Inge. Bien, tengo. ¿Es su hermana o su hermano? No me he dado cuenta. ¿Quién ¿Cómo? es su familia directo? Sí, es mi hermanita. Entonces ya di cabal. Sí, yo vi Suar Domínguez. Yo dije, será que coincidentemente es su familia. Pero ya ve, pues, sí, es que estoy impartiendo suelos con básico. Entonces ahí estamos con ellos. Bueno, hoy sí, 31. Buenas tardes ahí. ¿Qué onda, muchachos? Voy a compartir pantalla completa. Espero que no se cruce alguna notificación ahí. Eh, entonces, para que perdonen toda esta imagen infinita de lo de lo que está proyectando más directamente cuando estamos en la ventana de Meet, donde tengo que ver ahí quiénes escriben o quiénes, o ponerles mutes a algunos o a algunos cuando me estén pidiendo entrar. Entonces, no se les olvide que hay una invitación siempre para que no exista problema para hacerlos entrar. Siempre menciono que yo estoy un poco abierto en el sentido de que no está correcto como que limitarlos a ustedes a acceder a las clases. De todo puede haber, de todo puede haber en esta situación de interacción y pues yo creo que conveniente la hora que ustedes entren, obviamente siempre siendo responsables. No sé hasta dónde ustedes pueden utilizar los sistemas de información geográfica o el software en el caso de que sean directamente em, QGIS. No sé si a todos les pueden trabajar QGIS. Es algo que todavía no sé. Va a depender mucho del acceso que ustedes tengan. No creo que funcione con todos. Tengo una práctica denominada Sistema de Información Geográfica dentro de los inventarios forestales. Es una práctica que está pendiente y quiero vincularlo a su asistencia de los talleres que tuvimos, entonces, para darles ese realce. Entonces, a estar, voy a estar creando un trabajo llamado los sistemas de informática, de información geográfica en los inventarios forestales. Ustedes no se vayan a preocupar en llenar ese trabajo. Ese trabajo pues tiene una relación en cuestiones a lo que vendría siendo el, em, la, la agricultura de precisión, donde tiene cierta
relación. Entonces, voy a subir un trabajo de 3.75. Todos van a tener la nota de 3.75 por el tema de las asistencias al evento, pues, que estuvimos apoyando, y también estuvimos también, más de alguna información, absorbiendo nosotros. Entonces voy a cargar yo los sistemas o los softwares más accesibles que tenemos para estar haciendo un poquito de referencias al tema de territorial. Entonces también van a perdonar que va a estar ahí moviendo mi musiquita. Entonces tengo un fondo, espero que no vaya a intervenir en en esta plática. Entonces, práctica no va a haber el día de hoy, no hay una práctica específica. Como les mencioné, pues va a haber una consideración en la actividad o práctica denominada Sistemas de Información Geográfica o SIG en los inventarios forestales. También previendo un poco el tema de que algunos no hayan tenido o no tengan acceso a estos softwares. Entonces, bueno, viniendo al tema de los inventarios de forestales, estoy aquí utilizando los lineamientos técnicos para el manejo forestal sostenible, pues esta situación sugerida por el Instituto Nacional de Bosques. Entonces, este tiene un apartado de inventario forestal, al menos pues haciendo referencia a qué factores vamos a necesitar a considerar para la aplicación de estadística. Entonces, como lo mencionaba, conocer el estado de un bosque pues va a ser necesario para tomar decisiones, salvo que en ese caso, como lo mencionaba también, sea un espacio natural sin ninguna intervención, que no importe o que no recurra a estar gastando, también puede pasar. Entonces, todo este trabajo que se haga está mediante ciertas planificaciones, o sea, hay que planificar la intervención. Vamos a ver. Solo voy a cambiar mi musiquita, muchachos, a algo de jazz. Bueno. Entonces espero pues me vayan a estar comprendiendo esta narración, al menos que estoy tratando de hacer. Toda la intervención a nivel comercial o a nivel de manejo que esté vinculado como como parte de los incentivos forestales que otorga el Instituto Nacional de Bosques, tiene que ir mediante una planificación o un plan de manejo forestal. El plan de manejo forestal puede ser un documento levantado por nosotros mismos, colocando la estructuración formal que nosotros ya conocemos, obviamente el título del inventario forestal, los objetivos que esta persiga, una introducción de todo el tema forestal, la parte metodológica, todo lo que tenemos que estar haciendo, y normalmente lo que tenemos que estar haciendo es lo que sería gabinete inicial, un trabajo de campo y otro trabajo de gabinete final, cómo se estén viendo los datos. Esto pues es una forma casi que convencional de cómo estar generando o creando información. Bueno, entonces, a lo que me refiero también, pues este manejo forestal, como lo mencionaba, podemos levantar nosotros un documento complejo, pero cuando nosotros ya nos metemos al Instituto Nacional de Bosques y tratamos de que nos otorguen un incentivo forestal, o sea, que nos paguen para estar manejando un bosque, para proteger un bosque o poder aprovechar un bosque, pues nosotros necesitamos llenar ciertos formularios, necesitamos nosotros
entregar ciertos formularios al Instituto Nacional de Bosques y esto pues es sumamente accesible, esta información no se compra, nadie la va a distribuir. Tenemos aquí como cada página un centro de descargas. Aquí nosotros podemos acceder a diversa información que podamos estar necesitando. Entonces tenemos desde boletines estadísticos, tenemos información sobre legislación, en el caso de legislación forestal, aquí en la página de CONAP pues se encontrará la legislación sobre el tema de, del SIGAP o toda de lo que tenga que ver con áreas protegidas. Están los manuales, diferentes tipos de manuales. Aquí vamos a estar viéndolo muy rápido. Clasificación de tierras por capacidad de uso, la que he utilizado con ustedes. Guías prácticas para la ubicación de madera, cómo se ubica la madera, consideraciones técnicas y propuestas de las normas de manejo forestal. Aquí se tiene una guía o un pequeño manual de cómo eh, se realizan un manejo forestal. Entonces, se tiene información que puede ser útil, pues se tienen mapas ya elaborados, reglamentos, publicaciones. Bueno, aquí hay vasta información que puede ser útil. A lo que voy es directamente el tema de los formularios. Perdón, arribita estaban. Bueno, ya no encuentro el tema de formularios y formatos, pues de aquí debería tener un apartado en cuestiones a cómo estar llenando un inventario forestal o y al aunado, pues lo que sería el plan de manejo. Entonces, pero aquí en este caso, pues creo que probablemente no esté o no aparezca. Bien. Entonces, existen pues formularios como en el caso para entrar a lo que es los incentivos forestales, obviamente llenar una cierta requisitos para estar ingresando la información, inclusive se tienen los montos en cuestiones de lo que sería cuánto podríamos nosotros acceder o cuántos recursos nos podrían dar por el manejo de los recursos. Entonces, esto pues, en cuestiones a los formularios que sean necesarios para trabajar algún tipo de actividad vinculado al Instituto Nacional de Bosques. Bueno, entonces casi que son temas legales, temas que sean necesarios para trabajar. Entonces, no encuentro, pero muchachos, el formato para estar trabajando un inventario forestal y también el tema de un manejo forestal. Entonces, al momento que nosotros trabajar un incentivo de manejo forestal con el Instituto Nacional de Bosques, necesitamos un formulario. Por más que hayamos creado un plan de manejo forestal descriptivo, que nosotros lo hayamos escrito, este formato pues ya viene con ciertos requisitos que nosotros vamos a estar totalmente ingresando. Pues esto es referente a lo que sería cómo presentar la información ante el ente nacional que sería el Instituto Nacional de Bosques. Bueno, vamos a ver dónde tenemos el apartado de... Bueno, pues en la parte del manejo forestal tenemos muy importante que como lo había mencionado, pues planes de manejo forestal. Esos planes siempre suelen ser a largo plazo, o mediano o corto. Entonces, corto entendido de 1 a 3 años, obviamente en temas forestales no procede, tenemos momentos más largos. Si fueran planes cortos, pues en el caso que sean anuales, se tienen planes operativos anuales. ¿Qué actividades tenemos que ejecutar a lo largo de un ciclo? En el caso o de un año. Entonces, normalmente las actividades que figuran en este caso, pues son, como lo mencionamos, dependiendo de la edad de que tengan los árboles, podas, raleos, ciclos o periodos de cortas, anuales. Esto pues va a depender mucho en qué temporalidad estemos en una edad
específica de nuestro bosque. También entra en el sistema de protección forestal. Tenemos que estar controlando para evitar específicamente en estas fechas, pues el problema de los incendios forestales. Entonces, es un momento de perturbación que hay que estar tratando de evitar. Entonces, aquí también haciendo énfasis al tema de medición o qué datos necesitamos utilizar, nos va a hablar siempre que los datos que se vayan a utilizar, que sean en sistemas proyectados específicamente GTM. Entonces, para cualquier situación que se pueda crear o trabajar o el tema de mapeos. Entonces, ¿qué se utiliza? ¿Qué se utiliza directamente? El tema de el sistemas de navegación o el sistema de proyección GTM que no, entonces estoy viendo que no tengo buena recepción de Wi-Fi. Espero que no esté dando fallos, pero voy a actualizar en un par de momentos pues mi Wi-Fi. Entonces, si notan más adelante una interrupción en conexión, pues va a ser porque voy a estar actualizando el que es muy accesible. Aquí, si nosotros conocemos el lugar, nosotros podemos estar haciendo nuestro mapa desde este punto. También, como lo mencionaban en los talleres o en las prácticas de agricultura de precisión, existen aplicaciones que nos permiten hacer un polígono en nuestra ubicación y eso es sumamente accesible. E inclusive también Google Earth nos permite hacer un polígono, creo, en la aplicación móvil. Bueno, voy a importar el mapa de la escuelita. A ver. Entonces, esto para siempre tomar como ejemplo la escuela. Ni aparece. Te lo voy a contar más adelante. Bueno, en cuestiones de información, en ese caso, tenemos aquí, en el caso de proyecciones, tenemos tener que ver que estemos, si estamos utilizando un software, utilizar siempre la transversal de Mercator. En el dado caso que necesitamos extraer un punto para estar trabajando y convertirlos al final de cuentas en GTM. Entonces, el dato que nos va a dar en la parte superior, aquellos que conozcan el uso de esta aplicación, nos va a dar en proyecciones UTM. Entonces, si Guatemala está en una zona 15.5, se tuvo que adecuar la zona Guatemala, una zona específica para Guatemala que se llama GTM. Entonces, la vamos a encontrar directamente en QGIS, buscando o googleando el dato o buscando ese código GTM para QGIS directamente. Entonces, vamos a encontrar los parámetros, solo los de copiar y pegar en una edición de perfil, o en este caso, pues de coordenadas en el tema de QGIS. Entonces, esto se encuentra en configuración, proyecciones personalizadas. Y aquí nosotros, según se acordarán, pues solo copiamos y pegamos nuestro
nuestras coordenadas que encontramos en algunos foros o alguien que lo publique en internet. Entonces, vamos a ver. Esto siempre en el tema de las recomendaciones que hace el Instituto Nacional de Bosques, que al final de cuentas es quien rige junto al Consejo Nacional de Áreas Protegidas el manejo de recursos biológico, visto de esa manera, o el tema forestal. Entonces, el inventario forestal, aquí, según los objetivos de manejo que se requieran, sean de uso comercial, de uso científico, de investigación, de uso de recuperación, de protección, y existen diferentes fines que existan, debe de realizarse en cualquier tipo de bosque diferenciado en niveles de detalle y precisión del mismo, según sea la producción u otros. Entonces, aquí hace una recomendación en cuestiones de cuando se hagan inventarios forestales de bosques de coníferas y mixtos. Entonces, en bosques de menor o de 1 hectárea se aplicará un censo. Eso quiere decir que nosotros en 1 hectárea, que es una ubicación muy pequeña, podríamos decir que solo el polígono, que es la que más manejo yo, el polígono de granos básicos que está entre el poste que tenemos aquí de energía o la torre de energía eléctrica son 1.7 hectáreas. Entonces tenemos aquí 1.7 hectáreas que bien se pueden levantar mediante un censo, y un censo pues es estar midiendo uno por uno cada árbol. Entonces, para 1 hectárea pues recomendable hacer solo un censo, o sea, estar midiendo todos los árboles que estén dentro de un bosque y los parámetros que sean de interés. Entonces podríamos tomar otro ejemplo de otro espacio. Entonces, así rapidito, probablemente solo la mancha de bosques que tenemos aquí, o esta mancha o este parche que tenemos aquí debajo de el campo. Entonces, este espacio pues podríamos aplicar solo un censo. Ya así cambia cuando estamos hablando de 22 hectáreas de bosque, que es la que más o menos tiene la escuela. Pues no encuentro, a ver si esta vez encuentro. Bosque 2.17. Bueno, entonces, este pequeño polígono que tenemos aquí probablemente tenga 1 hectárea, más o menos, un poquito más, pero haciendo diferencia. A ver, área sí tiene 1 hectárea este espacio. Este espacio, pues, como lo menciono, está aquí. Lo que se puede hacer es estar pasando uno por uno y estar haciendo las mediciones de las variables que necesitemos. Las variables, pues, como lo estamos viendo ya, está el diámetro normal o el diámetro a la altura del pecho. Tenemos también el área basimétrica y la altura, que es la que vamos a tener que levantar en campo. Nuevamente voy a volver aquí. Los árboles fuera de bosque se aplicarán, bueno, en el espacio que vamos a estar trabajando, si tenemos árboles, perdón, fuera de nuestro perímetro de trabajo, obviamente se va a georreferenciar, a sacar puntos. Esto puede siempre fuera de los espacios. En información geográfica, lo que hacemos también cuando ustedes necesiten un punto o una parte céntrica, en el caso de que sea centro de este polígono o centro de aquí mismo, un centroide. Entonces, obviamente nosotros nuestro mapa
lo exportamos, si nosotros lo creamos en Google Earth, lo exportamos lo importamos a este QGIS y aquí tenemos, vamos a ver, tiene que ver, aquí están en las herramientas de geometría, tenemos de que nos dé un punto y ese punto pues es la ubicación central de nuestro mapa que queramos nosotros referenciar. Entonces ya después convertidas siempre a GTM, aquí utilizando las herramientas de conversión o utilizando, eh, ubicando nuestro proyecto en GTM, mediante tablas de atributos, nosotros ya podemos obtener las coordenadas X y Y que necesitemos. Entonces, es información muy simple, hasta inclusive este software es muy accesible. También hay información en internet o en YouTube de cómo uno puede fortalecer demasiado los conocimientos dentro de lo que es el sistema de información geográfica. Bueno, volviendo al tema del documento. Sí. Entonces, habla también información de cómo debemos de estar marcando nuestras parcelas, inclusive numerando los tipos de árboles, colocando un color rojizo, esto para llevar el registro de, de los arbolitos que ya estamos viviendo y no repetir mucho la información. Cuando metemos estadísticas, y como lo menciona aquí, para muestreos, la forma y el tamaño de las parcelas estará de acuerdo a las circunstancias del bosque de estudio. Esto en tema de topografía. Si tenemos lugares con pendientes, no es lo mismo como estar buscando datos en lugares planos. Y también la forma de una de nuestras muestras pues, también tiene mucha relevancia y vamos a verlo más adelante en un documento. Tenemos, de acuerdo a las circunstancias, es decir, la utilización de las parcelas de dimensiones variables, bueno, eso en cuestiones de la topografía. El error de muestreo deberá ser igual al 15% o a un nivel de confianza del 95%. Esto logrado mediante ciertos cálculos que vamos a estar haciendo en cuestiones de estadística para tener de una manera más cercana posible a lo preciso de los datos que vayamos a obtener. Entonces, a ver, obviamente nuestro error acá de muestreo, si estamos hablando de nivel de confianza, pues sería en este caso pues un 5%, pero aquí también habla de que sea menor en el caso del 5% o sea igual, o también puede ser igual al 15%, ya más no, ya estaríamos hablando de errores sea muy grandes, sea muy desfasados y que no podría darnos datos más cercanos a lo real, que sería la parte del bosque. Entonces, obviamente, por hablar de cuestiones bien grandes o dimensiones bien grandes, no vamos a tener un dato preciso o exacto. Entonces, recuerden que el tema siempre va a ser en torno a estimaciones, estimar es lo que más cercano vamos a estar, excepto en lugares pequeños como lo que sería de 1 hectárea. Vamos a ver, tenemos 7.1 hectáreas aquí en el área boscosa de la parte norte. Sur tenemos 21, estamos hablando como 28, más o menos 28 hectáreas lo que tenemos en la escuela, netamente del bosque, más o menos 29 contando este pedacito. Bueno, esto en el tema en árboles coníferas. Para árboles latifoliados, bueno, acá se ve un poco más que el interés es un poco más, dicho de esa manera, un poco más precisa, porque en algunos bibliografías recomiendan hacer censos en espacios casi cercanos a 100 hectáreas, imagínense. Serían más o menos 4 veces la finca que tenemos aquí, entonces 4 veces de bosque se recomiendan censos. Obviamente esto por las condiciones que se tienen de homogeneidad. Si estamos hablando de ya plantaciones cercanas a una superficie más plana o superficie más llana. Entonces, que aquí al final de cuentas no tenemos esa versatilidad de estar trabajando.
Para áreas menores o iguales a 15 hectáreas deberá presentarse un censo. Entonces, como lo había mencionado, el INAH no consideró las áreas de 100 hectáreas como mencionan otras bibliografías. Eso lo estaba viendo yo revisando otras bibliografías. Pero aquí recomiendan que sean o iguales a 15 o menores a 15. Entonces si nosotros tenemos, si todo este cultivo o si todo este bosque fuera comercial en la escuela, y que en el caso sea también cultivo de roble, algún otro cultivo que sea eh, maderable, haciendo de cuenta que estuviéramos en la costa, que fuera teca, entonces estaríamos casi que haríamos el censo de todas estas 21 hectáreas y obviamente estas 7.1 obviamente de cajón van a hacer totalmente censo, o sea, vamos a estar viendo árbol por árbol, que no es igual al estar aplicando estadística o muestreos. Entonces, acá en ese caso, pues, bueno, y obviamente el tema no es de censar o no es de estar viendo árbol, cualquier árbol que se esté cruzando, sino que está especificando que el DAP sea de 20 centímetros. Entonces, nosotros ya con la costumbre que tengamos y con las técnicas que podamos implementar, que vamos a estar implementando, vamos a realizar de mejor forma la toma de datos. Entonces, imagínense estar midiendo árbol por árbol y estar utilizando otras herramientas como serían otra forma de estar obteniendo este DAP. Todo de manera rápida, voy a estar hablando de las copias. Entonces, esta herramienta nos va a permitir utilizar o medir los DAPs desde una parte central, obviamente. Esto pues ya no va a ser que estemos midiendo cada diámetro a la altura del pecho de los árboles que estén dentro de nuestra unidad de muestreo. Lo que va a hacer es mediante esta herramienta, un relascopio o específicamente puede ser Bitterlich, nosotros obtengamos ciertas clasificaciones de DAPs que nosotros podemos agrupar y tener un dato un poquito más rápido. Entonces, ya en superficies más grandes, estar midiendo árbol por árbol va a ser muy tedioso y esto se puede hacer mediante esta herramienta, se llama el relascopio, o lo podemos hacer con el dedo. Entonces, esto pues son técnicas que uno va aplicando en el sentido de estar recopilando datos de DAT y obviamente para salir un poco más rápido con el trabajo. Entonces, recuerden también que el tema es siempre o va a lo que sería el tema de ser eficiente a la hora de tomar datos. Bueno, entonces, nuevamente acá, hablando del error de muestreo, nos está hablando de un 20%, aquí ya amplió ese error. Obviamente 20 es el límite, pues en cuanto menor sea, mejor. Y a un nivel de confianza del 95%, estoy utilizando la tabla de T-Student. Esta pues se debe realizar el muestreo estadístico a una intensidad definida y en función de la ecuación descrita con parcelas que incluyen benzales, latizales, todos los individuos cuyos DAP sean menores a 10 centímetros. También para el caso de los árboles fuera del bosque, obviamente también hay que crear, ubicar, digamos, ubicar su posición. En ese caso, pues, si se hiciera censo en este pedazo y que tengamos árboles siempre dentro de la misma propiedad que estén fuera de, entonces crear también el censo, al menos que estén cercanos al espacio que nosotros vayamos a estar tratando de hacer el censo, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿qué más me quedé? Entonces, para la estimación de volumen de madera, esto es un dato que nosotros todavía no hemos visto. Vamos a hacer y tomar estos datos en campo. Espero que sea posible. Se recomienda utilizar las ecuaciones ya desarrolladas por la FAO. Existen ecuaciones específicamente para el volumen y eso ustedes lo pueden googlear. Estas existen o también las fórmulas
que se llaman Quintana Roo. Estas son determinadas mediante estudios y son siempre acreditadas. Nosotros podríamos estar creando también una forma o una nuestra fórmula específica mediante el factor de forma, pero estos datos pues ya nos van a facilitar obtener esta información. Esto siempre hablando de árboles en pie, entonces los árboles están de pie, no podemos cortarlos, luego colocarlos en un recipiente de agua bien grande y ver cuánto es el volumen. Obviamente, todo este tipo de consideraciones, hablando también siempre del factor de forma, que es, vamos a ver para que veamos más rápido. Entonces, el factor de forma forestal, pues, es comparar la forma de un árbol natural con un cilindro. Bueno, no aparece aquí. No aparece aquí una ilustración. Entonces trata de asemejarlo lo más posible a un cilindro y para que nos dé el estimado posible al valor de ese árbol. Entonces aquí tenemos esta fórmula que va en relación a lo que sería el volumen de un árbol. Entonces, la aplicación de inventarios comerciales y también en este caso para planes de manejo con fines de protección eh, no van siempre a lo que sería aprovechar ese recurso. El tema de protección pues obviamente va a proteger el bosque, a proteger algún recurso hídrico y cuando es especies de interés comercial como menciona aquí, entonces esto va enfocado más al interés de producir madera. A ver, bueno, esto es lo que estábamos viendo de ahí en regulación de cortes. Pero voy a ver un documento de... El documento de esta clase es específicamente el tema de inventarios forestales. Aquí vamos a encontrar algunas definiciones que van en torno de explicar a qué va un inventario forestal. Como lo menciona aquí, pues es un método de recolección de datos del bosque que vamos a estar manejando y de esta forma procesarlos para referir información sobre la cantidad y calidad de los bosques. Entonces, obviamente aquí hablando de calidad en el tema de cómo esté nuestros árboles y la calidad, o en el caso de cantidad, el número de árboles y la calidad que nos pueda estar dando. También aquí habla el tema de prescribir tratamientos silvícolas en el periodo de plan de manejo. Entonces, recuérdense que cuando obtengamos más datos de la densidad o el espesor del bosque, mediante a este factor G o el área basimétrica, podemos estar viendo qué tan denso o qué tan tupido, dicho de esa manera, está nuestro bosque y estar haciendo recomendaciones de estar haciendo aclareos. Entonces, esto siempre tiene que ver con el tema de plan de manejo o el plan de intervención que nosotros vayamos a hacer en un espacio. También el inventario forestal debe tener un objetivo específico que indique la forma clara, el tipo, cantidad y calidad de la información a tomar. Entonces, si estamos hablando de meramente producción comercial, el interés o los datos que vamos a buscar, obviamente, van a ir tirando al tema del área basimétricas, alturas comerciales, el tema también de diámetros normales. En otro tipo de inventarios forestales, como por ejemplo de protección, puede ir enfocado únicamente en el tema de áreas basimétricas para ver cómo está el tema de espesura, para estar manejando
que los árboles pues puedan aprovechar del recurso y que el fin en este caso pues no sea comercial. Entonces, aquí menciona que obviamente un inventario forestal va a la mensura, o sea, medir el bosque y describir poblaciones del bosque en términos de valor total de algún atributo de todos los árboles, como área basal, como lo me había mencionado, o es el área basimétrica, el volumen, pues a partir del diámetro normal y las alturas, y otras características que puedan ser de interés. Aquí alguien puede buscar índices de crecimientos, pueden determinar algún otro tipo de valores, pero dependerá también del tipo de estudio que usted pueda plantearse también. Se puede dar énfasis al tema de tipos o especies que se encuentren, pues esto, pues yendo al tema de cuál es el fin de la realización del inventario forestal. Entonces, el inventario forestal, como lo habíamos visto, puede aplicarse mediante un censo forestal. El censo es de acuerdo a las condiciones, sean en cultivos o en plantas o en árboles de coníferas, a partir de 1 hectárea, pues para abajo, 1 hectárea específicamente, se hace un censo, se está midiendo árbol por árbol. En plantaciones latifoliadas se recomiendan hasta los 15 hectáreas crear censo. Como lo mencionaba, esta es una sugerencia del Instituto Nacional de Bosques. Hay otras fuentes que están hablando que hasta los 100 hectáreas se hace un censo. Entonces, esto también siempre menciono, depende de el recurso que se tenga mediante finca, los objetivos que se estén buscando. En las unidades muestrales probabilísticas. Entonces, para que una unidad muestral, si estamos hablando de la aplicación de estadística, sea o se aplique en un inventario forestal, deben cumplirse o deben cumplir las siguientes condiciones. Se asigna a cada árbol una población determinada, probabilidad de ser seleccionado en una unidad muestral. Cuando hacemos muestra, entonces es extraer un dato lo más cercano posible que represente a nuestra población total. Se localiza aleatoriamente puntos de muestreo de modo que cualquier lugar de la superficie donde se distribuye la población de árbol tenga la misma probabilidad de ser elegido. Nosotros vamos a decidir si aplicamos o qué metodología de muestreo vamos a estar aplicando, sean en manera aleatoria, o sea, de manera sistemática, o en bloques, o podría ser estratificado. Todos los árboles de la población son susceptibles a ser seleccionados en cada punto de muestreo instalado con la probabilidad preasignada. Entonces, independientemente del tamaño, pues, esta debe tratar de representar a toda nuestra población. Entonces, mencionaba el documento de lineamientos de planes de manejo de NAD, de acuerdo a las condiciones que se tengan de terreno en cuestiones de topografía. Y en este caso, pues, podrán ver esta imagen, pues, se anota diferente topografía. Nosotros podemos aplicar diferentes o diferentes tipos de parcelas de muestreo. En el caso de parcelas circulares, estas son parcelas pequeñas con una cantidad reducida de árboles cercanos al límite de la parcela. Pueden emplearse una simple apreciación ocular y una puede aplicarse mediante también una cuerda. Es decir, que vamos a ir a un espacio y podemos decirlo de manera visual qué espacio estaría ocupando un radio específico, o en este caso, pues mediante una cuerda y una parte central, y delimitar un poco más preciso el radio de nuestra parcela. Entonces, vamos a ver que ese instrumento debe resultar
Aquí, como lo menciona, pues de manera ocular, o como lo menciona arriba, una simple apreciación ocular puede tener sesgo en cuestiones de ver si existe un árbol que entra dentro de nuestra parcela o puede ser que no. Entonces, como lo había mencionado, podemos visualmente nosotros eh, hacer nuestra parcela. Esta imagen pues es referente a los árboles que están a la par, la imagen que está haciendo otro tipo de extracciones, ¿verdad? Parcelas cuadradas. Bueno, en cuestiones de las parcelas circulares, estas son aplicadas específicamente en lugares más planos, al igual que el tema de las parcelas cuadradas. Son aplicadas más en espacios más planos. Entonces, acá lo que hacemos es delimitar las áreas. Esta operación puede hacerse con eficiencia y precisión empleando un cuadrante de material estable. Entonces, al igual que la primera, pues será en cuestiones del tiempo que le decidimos al estar haciendo la delimitación. Y en cuanto, como lo mencionaba, en cuanto más preciso sea o más delimitado sea, em, más delimitado en ese caso, pues estaría nuestra área. Esta, al igual que la anterior, pues puede tener sesgo en el dado caso que sea solo una apreciación visual, o sea, o ocular, como mencionaba arriba. O sea, que solo llegamos y decimos, de aquí para allá es nuestra parcela y los árboles que están por dentro, pues los vamos a estar tomando o considerando. Entonces, en estas dos, como en otros tipos de muestreo, nosotros podemos aplicar el relescopio de Witterlich, obviamente, o con nuestro dedo, estar extrayendo o estar diciendo qué árboles están dentro y qué árboles están por fuera. Entonces, a eso va el tema de el sesgo que pueda estar apareciendo. Existen también parcelas rectangulares o fajas, así como también existen elípticas. Estas van más enfocadas en lugares con pendiente. Entonces, si nosotros orientamos la base de nuestra elipse o la base de nuestra parcela rectangular perpendicular y no paralela a nuestra pendiente, perpendicular quiere decir obviamente cruza la pendiente. Entonces, si nuestra pendiente en este caso es de norte a sur, lo que vamos a hacer en nuestras parcelas es la base o el lado más largo es la que va a cruzar nuestra pendiente. Entonces, la intención de esta es captar un poco más de árboles, a diferencia o lo que haría una parcela redonda o cuadrada. Lo mismo pasa al tema de las elipses. Bueno, eso es una información muy rápida en el tema de lo que es, eh, a ver, aquí está, en lo que sería el tema de la aplicación de los inventarios forestales dentro en este espacio pues, forestal. Aquí tengo una serie de videos que he consultado donde existe también una explicación puntual a cada uno de los elementos que hay que considerar. Les voy a adjuntar dentro de la clase en línea que va a estar ahí dentro de Gedocar para que ustedes puedan consultar estos videos. También vamos a tener acceso a comparar estas dos formas de cómo estar determinando estas unidades de muestreo, estar aplicando estadística y a la forma de cómo se los voy a presentar yo ahorita. Entonces, la aplicación de todo esto, pues, va a cambiar en cada ubicación, la que tengo o la que he encontrado yo, está enfocado más al tema centroamericano. En el tema de aplicación de estadística, acá es más española, pero el fin de todo, pues, es estar determinando el número de muestras, estar viendo el tamaño de las parcelas que vamos a estar educando de acuerdo a las condiciones que tengamos. Bueno, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Me voy a perder un ratito por el tema de actualización del Wi-Fi. No me había percatado.
Ahora sí. Bueno, no me había percatado que ya podía actualizar. Bueno, ¿alguna duda, muchachos, en cuestión a esta información casi que muy rápida, lo que sería el tema de inventarios forestales? Por supuesto, si ondeamos más en ese tema, es más complejo y hay más información que podamos estar obteniendo. El tema suyo en cuestiones de peritos agrónomos, pues el tema de forestal no está eh, no abarca mucho el pensum, por decirlo de esa manera, o la currícula, pero en actividades forestales, lo más que se puede acceder, pues es el tema de viveros forestales, de todo tipo, plantaciones forestales también. El tema de inventarios va a ser aplicado cuando sean plantaciones comerciales y se va a morir mi compu en caso en el que sean ubicaciones como lo pueden ser quienes se dediquen directamente al tema de producción forestal. Entonces, Cobán, la parte costa sur, Petén, algunos espacios acá entre Tecpan, San Andrés, vamos a ver qué otros espacios, pues se tienen, Totonicapán también, pues actividades forestales. eh, entonces, el tema de inventarios, bueno, son aplicados en algunos casos. Entonces, yo me imagino que en la parte comercial es un poco más intensa esta obtención de datos, pero ya aplicado y utilizando eh, Excel, que es una de las herramientas más fáciles, están creando fórmulas, condiciones y nos pueden extraer y también aunado al tema de formularios, pues obtener datos de manera más sencilla. ¿Alguna duda, muchachos, en todo este tema? ¿Alguna observación? ¿Alguien que por ahí o en su ubicación pues trabajan en temas forestales? ¿Es común o no es común visto esto en su área? Inge, más que todo, así, todos los temas que usted mencionó ahí sería parte de un manejo forestal sostenible, ¿verdad? Sí, es parte de un manejo forestal sostenible. Esto lo van a encontrar, estos requisitos van a ser más precisos cuando se utilicen, o por ejemplo, ustedes, que ustedes quieran ingresar en estos, em, vamos a ver si está aquí. Ah, Feliciano. Sí anda Feliciano, ¿va? A ver, a Feliciano sí no la hace. La madre Feliciano. Se me está diciendo que no le aparece el link, de plano no me dio bien o no me ha dado bien su correo. Y como no veo yo el chat, entonces no le respondo. Bueno, cuando ustedes decidan entrar al tema de los incentivos forestales, no, no van estos requisitos, pues no creo que no consideren el tema de planes de manejo forestal. Y como digo, los planes de manejo forestal se puede redactar mediante un plan descriptivo, es lo que siempre hacemos todos, un plan descriptivo. Nuestro plan obviamente responde al tema de un tiempo que vamos a intervenir, em, y ese tiempo pues tiene cronogramas. Esos cronogramas, eh, vamos a ver, y Azuria, ¿dónde andaba perdida?
A ver. Ese Feliciano se está perdido mucho. Bueno, perdón, ya que estoy ahorita distraído. Y perdón que están viendo mi pantalla para estar haciendo ciertas ediciones. Eh, ya se me olvidó lo que estaba diciendo. Así cuando nos estemos entrando a estos incentivos forestales y uno de los requisitos van a ser sí o sí el plan de manejo, y como el plan de manejo puede ser descriptivo o ustedes o alguien puede redactar un plan de manejo, como lo mencionaba hace ratitos, lo cajón que va dentro de lo que es un plan es el formato que ustedes siempre han trabajado para los trabajos formales que ustedes hacen. Está el tema obviamente una carátula hablando del plan de manejo. Tenemos el tema de los objetivos que persigue. Obviamente el objetivo es la meta final, si es comercial, la meta final es comercial. Si la meta es proteger el bosque o hacer una investigación en el tema de biología, diversidad, etcétera, cuencas, que no sea para comercializar, o turismo. Entonces la meta final va a ser ese tema, turismo. Y obviamente los planes o los objetivos específicos van encaminados a las actividades intermedias. A ver, ¿quién? A las actividades intermedias que completan nuestra meta final. Las actividades intermedias, en el caso de actividades comerciales, van desde el establecimiento de viveros, establecimiento de, de, de podas o el manejo forestal. El inventario forestal entra de cajón dentro de lo que sería los objetivos específicos. Metodología es toda esa consideración que tiene que hacer desde gabinete o en escritorio, desde lo que se hace en campo también y lo que otra vez se termina haciendo en campo, ¿verdad? Todo en campo, pues al final de cuentas es la planificación. El tema de la metodología prácticamente sería la propuesta de ese plan de manejo. El inventario, pues, va a cómo está el bosque, cómo están las condiciones, como mencionaba ahí, calidad y cantidad de árboles. Esto siempre es un estimado en datos que se puedan medir, datos de medición o mesurables, y que vayan en cuestiones de estar enriqueciendo el tema del plan de manejo forestal. Y este plan de manejo, como lo mencionaba, puede ser un documento que ustedes levanten, y cuando se esté hablando de formularios del Instituto Nacional de Bosques, pues vienen de esta manera. Este formulario pues está dentro del INAB. No lo encontré ahorita, eso es no sé por qué no apareció por ahí, pero me imagino ha de existir. Inventarios forestales. Tal vez no encontré la ubicación, tal vez la finca. Tal vez no encontré dónde específicamente está, pero lo que se hace a la hora de ingresar dentro de INAP es estos tipos de formularios. Entonces, nosotros llenamos información, obviamente hay instrucciones. Entonces, el plan de manejo que pide directamente el Instituto Nacional de Bosques no es el plan descriptivo que nosotros podríamos haber elaborado. Entonces, nosotros pudimos haber hecho propuestas de manejo. Entonces, aquí es donde se va a estar metiendo toda esta información. Obviamente, esta habla de temas de descripción de parcela, propietarios, dueños, descripción de la finca, inclusive también información un poco más legal, información un poco más de quién es el dueño, de papelería legal del terreno, o sea, el tema de escrituras de terreno. Esto en cuestiones para que se adjudique o para que se les dé la concesión de un plan de manejo. Obviamente ya después de esto, pues hay ciertos montos que nos van a estar dando mensualmente para poder manejar
para poder manejar lo que sería un bosque. Entonces, Montos Pro Bosque 2020. Entonces, existen diferentes, vamos a ver, aquí está, fue lo que hace ratito me estaba abriendo. Entonces, para el tema de establecimiento, o sea, sembrar los árboles, tenemos con fines industriales montos por hectárea, pues tenemos en este caso 7.900 quetzales por hectárea. En cuanto a lo que es mantenimiento, ya el monto pues va disminuyendo, 3.000 mensual por, perdón, 3.000 por hectárea. Esto siempre, si no estoy mal, es a nivel anual. Y así va cambiando de acuerdo a las cantidades de hectáreas. Tenemos, como lo mencionamos, los objetivos pueden ser industriales o comerciales, energéticos con la leña. Establecemos un espacio mediante o la siembra de esos árboles, el monto por hectárea es de 6.400, el mantenimiento 1 a 4 pues va de mayor a menor. Fuentes semilleras también, alguien también puede establecer puede tener ingresos mediante un incentivo forestal, o sea, nosotros vamos a establecer huertos semilleros que vamos a estar vendiendo semilla y se tienen los montos ahí en cuestiones directamente a lo que sería manejo. Entonces, este tipo de información uno va a tener acceso ya cuando estemos tratando de negociar todo esto en el Instituto Nacional de Bosques. ¿Cómo se ingresa? Mediante boletas, y lo que estaba proyectando hace ratitos acá es el inventario forestal que está dentro de esos formularios. Entonces, casi que de esta forma se va a ingresar los datos que ellos van a estar necesitando y van a estar evaluando para que podamos nosotros acceder a todos estos montos. Entonces, estos temas son un poco más legales, o sea que hay que hacerlo un poco más formal. Y si alguien pues tiene espacio, pues puede hacer este trabajo en cuestiones a lo que sería protección de bosques o estar aprovechando en el tema de recursos energéticos. Entonces, a ver si Feliciano vio. Entonces, espero que no se vayan a dormir, muchachos. Aún no he entrado al tema de estadística. Bueno, vamos a seguir. Aquí me quedé. Diseños muestrales. Cualquier duda, cualquier pregunta, muchachos, me lo hacen saber. Espero que ya esté Feliciano ya acaba de ver el mensaje, pero ahí está. Creo que voy a tener que evaluar sus asistencias mejor. A ver, ¿quién era? Azurdia. ¿Y Azurdia dónde anda? A ver. Bueno, el muestreo aleatorio simple, ya estando o hablando del tema de muestreos. El tema de muestreos, tenemos el muestreo aleatorio simple, obviamente, está hablando de algo aleatorio, donde caiga, como sea, donde caiga, es lo más fácil de tratar de explicarlo. Esto es aplicable en cualquier población, o sea, en cualquiera que nosotros necesitemos hacer un tipo de investigación o aplicar una muestra. Esto siempre cuando la estructura permite el acceso a la muestra para todos los individuos que la integran o a los que previamente se les ha asignado una misma probabilidad de selección. Este muestreo aleatorio simple es la que
más es ineficiente de muestreo. Entonces, pero presenta la ventaja de que las estimaciones del total y promedio de poblacional y sus errores serán no sesgadas, o sea, cayó donde cayó y ahí va a ser donde nos va a extraer información. Es también la que resulta un poco ser más económica, por decirlo de esa manera, de estar aplicándolo. En ese caso, su empleo es recomendable cuando ningún otro diseño muestral garantice estimaciones más eficientes o no sean sesgadas, o que el sesgo no sea tan irrelevante. El sesgo en cuestiones a que permita elegir dónde escoger o dónde o qué datos estar extrayendo o en dónde hacer el muestreo. Esto cuando nosotros ya estamos interviniendo. Cuando las unidades muestrales se distribuyen al azar en inventarios, esto usualmente se establece en una distancia mínima entre parcelas, que al menos impide que sus áreas se traslapen. Acá, esta pues a veces no suele aplicarse del todo, entonces el sistema de distanciamiento pues es un poco más visto dentro de los sistemas sistemáticos. Entonces directamente al tema. La aplicación del muestreo aleatorio ahora es un poco más fácil aplicarlo. Antes lo que se podía hacer eran crear, digamos, perdón, creo que está, crear puntos sistemáticos mediante algún tipo de malla. Nosotros podríamos hacer una malla de puntos a unas distancias X y empezar a tirar monedas en el aire y decir entre cara y cruz, agregar un punto en cada uno de los puntos, y obviamente es una forma de cómo distribuir de manera al azar. Otro podría ser estar tirando algún tipo de datos o algo que caiga sobre un espacio y que ese espacio sean elegidos para estar aplicando un muestreo. Pero hoy en día, pues en ese caso tenemos dentro de los sistemas de información geográfica o estos sí, una herramienta que nos permiten distribuir de manera aleatoria ciertos puntos. Esos datos pues podemos ingresarlos, podemos ingresar distanciamientos y el número de planta, perdón, número de puntos, y esa nos va a crear puntos aleatorios. Entonces esto es lo más sencillo. Obviamente nosotros teniendo este mapa con una aplicación de Google Earth en el celular, podemos ir y nos puede dar la precisión de la ubicación, como en este caso de este mapa. Entonces este mapa ya se puede utilizar en la aplicación de Google Earth u otro tipo de aplicaciones y nos puede mostrar los límites de la escuela de formación agrícola o un punto que nosotros queremos agregar aquí. Y esta, pues, acompañado del GPS, nos puede decir en qué punto nosotros estamos. Por ejemplo, aquí podríamos decir, aquí en este punto, el Mirador Ochoa, dejamos un punto ahí y vamos a ir allá, que nos va a decir qué tan cerca estemos de ese punto o la ubicación exacta. Esto similar al tema de los puntos de Google Maps o de ubicación que los orientan a nosotros a estar en un punto. Entonces, al igual de eso, pues tenemos también cómo aplicarlos, el muestreo sistemático y también el sistema en los softwares de información geográfica. En el caso de QGIS, tenemos también otra herramienta de cómo distribuir de manera sistemática. El nombre sistemático siempre se menciona a un orden, quiere decir una sucesión ordenada de algo, por eso se llama sistema. Y aquí van a encontrar ustedes esa definición. En ese caso, pues, distribuye una malla de puntos, como lo había mencionado hace ratitos, o una red de parcelas ordenadas conforme una geometría regular, en este caso puede ser cuadrada. Entonces, acá sí existe una distribución uniforme del terreno. Al azar podrían haber puntos más que estén más cubiertos y otros puntos que pueden estar de manera descuidados.
Entonces, los motivos para utilizar todo esto, pues es cuando se busca una representación más uniforme para representar es la población. Es posible distribuir las unidades muestrales en un terreno, aunque careciendo de una representación cartográfica del bosque. La localización de las unidades es generalmente más eficiente, esto se busca hacer un poco más eficiente que en la anterior. Esta resulta, como lo había mencionado, y que se obtiene un menor error de estimación para un tamaño muestral. Aquí hablan de un riesgo a sesgamiento, o sea, que se pueda intervenir a decidir en qué espacios cubrir y qué espacios no cubrir. Entonces es posible que la red sistemática coincida con algún ordenamiento también sistemático de componentes del ambiente, topografía, específicamente el tema de lo que sea topografía, o sea, qué tan plano esté nuestro terreno. Bueno, directamente al tema de... Entonces, esta es la forma de cómo se puede distribuir mediante la utilización de los sistemas de información geográfica. Entonces, en QGIS o ArcGIS, que también es otra de los que siempre he mencionado, utilizamos esta distribución al azar y nos va a dar los puntos y nosotros podemos crear nuestras unidades o ubicar nuestras unidades como hacerlo de nueva forma. Nosotros tenemos los puntos, los cargamos, si no es en un GPS, que es yo menciono que es uno de los aparatos un poco más, son muy caros y que es la funcionalidad, al menos ya lo está tratando de alcanzar un celular, o ahora un celular de media gama ya nos puede ubicar casi cercano a lo que es un GPS, y como lo mencionaba, nosotros si cargamos un mapa creado como este tipo y con los puntos aleatorios, ya podemos obtener nuestra ubicación y crear el levantamiento de datos en ese punto. Entonces, tenemos muestreos estratificados. Este consiste en dividir una población en subpoblaciones o estratos, que son muestras en forma independiente. Lo que se hace aquí es, como este ejemplo, para no estar ondeando demasiado en ese tema, necesitamos hacer muestras de las 48, creo que son hectáreas que tiene la escuela. Lo que hago es estratificar, este espacio un estrato, este espacio es otro estrato, y así sucesivamente cada cierto punto. Esas condiciones pueden ser por el tema de diferentes edades, diferentes especies, diferentes tipos de bosques. Entonces, a eso va el tema de estratificación, es estar haciendo subparcelas. ¿Qué pasó a Roquel Guterres? Bueno, entonces el muestreo certificado es hacer dividir una población en subporciones o estratos. Y estas subdivisiones, por aquí van a notar ustedes algunas consideraciones, o en algunos casos que se pueden estar implementando, pero una vez creados los subgrupos, vamos a aplicar o bien dentro de estas muestreos sistemáticos o muestreos aleatorios. Entonces, el muestreo certificado o por el tema por rodales, por dicho de esa manera, tiene o bien aplicado en su interior en las subparcelas muestreos aleatorios o muestreos sistemáticos. Entonces, ¿cómo se aplica un muestreo en una área? Entonces, esta información que tengo aquí también viene de la fuente a cual recurre el Instituto Nacional de Bosques, que es Procafor en el 2001, que pues creo que ya no existe. Esta sugiere, de acuerdo al área del rodal o el área del estrato, o el cual se quiera
crear, digamos, esa muestra, crear un muestreo primario o inicial o base antes de crear específicamente nuestro inventario forestal final. Entonces, hay que hacerlo en dos pasos. Primero, extraer la información del estado inicial del bosque, del cual nosotros vamos a determinar errores de muestreo, también determinar confianza también, y para que nosotros evaluemos a partir de estas el número específico de parcelas que vayamos a necesitar. Entonces, Procrafor, esta sugiere, de acuerdo a el tamaño de la parcela y de acuerdo a la estructura, esto en cuestiones a cómo está el bosque. Hablábamos de homogéneo, que exista las condiciones sean parecidas o las condiciones sean iguales. Tenemos estructura normal que no existe una predominancia en cuestiones de que sea homogéneo o que sea heterogéneo. Y las condiciones heterogéneas, que son condiciones totalmente diferentes. Existen diferentes tipos de especies que no predominan demasiado como para hacer rodales o estratos, pero que sí marcan una diferencia en el espacio que estemos tratando de mostrar. Entonces, el área de rodal pues, puede ser menor a 1 hectárea y puede ser como superior a 20 hectáreas. Aquí también se puede determinar una decisión de qué número de árboles nosotros podemos tratar de ubicar y qué tipo de muestras. Entonces, podríamos decir que en nuestra parcela o en nuestro bosque vamos a considerar hacer 20 muestras o 15 muestras iniciales, y que los árboles que estén que vayamos a medir, que sean superiores a 10 árboles en cada una de nuestras unidades primarias. Entonces, pero en cuestiones de primer paso, pues están estas consideraciones. Si tenemos que eh, aplicar muestreo en el caso de que sea en esta pequeña porción, a pesar de que existen algunos parches que no están cubiertos directamente con bosque, pero hablando de que son 20 hectáreas, entonces en este caso tenemos en el rango de 1 a 20. Entonces, esa parcela resulta ser muy heterogénea y tendríamos para escoger 8 o 12 parcelas de muestreo, en este caso iniciales, al cual vamos a extraer datos de interés. En ese dato, pues menciono otra vez diámetros normales o diámetro a la altura del pecho. Ya teniendo este dato, pues vamos a tener el área basimétrica, que son las dos que figuran en este caso. Entonces, también se tiene otro cuadro en cuestión de cómo vamos a estar orientando nuestras parcelas, o el tipo de parcelas o el tipo de muestras que vamos a estar considerando de acuerdo al estrato, en este caso, sean por clases de desarrollo. Tenemos de C0 o C1, que son de regeneración, tenemos árboles jóvenes, medianos, maduros y de baja productividad. De acuerdo a las condiciones que mencionaba, homogénea, normal y heterogénea, vamos a ver, y obviamente las condiciones de terreno, pues nos va a sugerir de que sea un área específica. Si estamos en el área heterogénea y tenemos árboles medianos, por decirlo de esa manera, tendríamos entre 200 metros a 400 metros para nuestro ejemplo, o como lo había mencionado nosotros, con que alcancen 10 o 12 o 15 árboles dentro de nuestra parcela, puede que eso se asemeje a los 200 o 400, y de acuerdo a las condiciones de topografía, sea plana, en el caso circular o cuadrado, o sea rectangular o elíptica en unas pendientes, y de ahí empezar a recabar la información que vamos a estar recolectando. Entonces, como les digo, pues esto va un poco más en función de qué decisiones vamos a tomar y en cuestión de experiencias que vayamos a estar viendo dentro del tema de bosques. Elementos de estadística para inventarios forestales. Una vez levantada esta información, por ejemplo, este pequeño ejemplo, se retomaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos
En el caso de metros cúbicos de volumen, esto va específicamente, en este ejemplo se hizo consideraciones de volumen, pueden ser para el DAP, también puede ser efectuado en cuestiones de áreas pasimétricas. Vamos a, obviamente, medir la media aritmética, o sea, o el promedio de, de estos datos. Entonces, tendremos en este caso, pues, sus 60 metros cúbicos. Para este ejemplo, entonces, si la superficie total en este caso ficticio es de 1000 hectáreas, el valor sería de 60 por 1000. Nuestro dato pues sería 60 mil metros cúbicos que podríamos o que se estiman que se pueden extraer en estos 1000 hectáreas. Este dato pues es un inventario primario y nos va a permitir empezar a extraer parámetros estadísticos para que al final de cuentas nos genere un nivel de confianza de que nuestros datos estén más cercanos al dato real y de acuerdo como mencionábamos, errores y confianza y tener más precisión en esos datos. Entonces, para esto pues vamos a tratar a partir de los datos iniciales, que sería el promedio, obtener desviación estándar. Entonces, también en los coeficientes de variación, en los errores estándar, los límites de confianza o errores de muestreo. Aquí traen la información un poquito más desarrollada, pero en el tema del día de hoy, pues solo para no ondear todavía con esto y calcular el tema de las muestras. Entonces, haciendo un análisis de toda esta información, nosotros vamos a determinar en esos 1000 hectáreas, entonces, ¿qué datos de muestreo vamos a necesitar para que sea un dato más real? Entonces, para ámbitos de este ejemplo, de estos 1000 hectáreas, vamos a ver cuándo fue la... ¿Dónde están? Pero no sé dónde están. A ver. Entonces, en este ejemplo, pues vamos a necesitar un mínimo de 20 muestras para alcanzar el error deseado. Esto, pues, el error, en el caso de que sean de cultivos latifoliados, pues aquí nosotros vamos a manejar el error que se sugiere hablando o volviendo al tema del Instituto Nacional de Bosques. Entonces, aquí habla de un error dependiendo específicamente del tipo de bosque que vamos a inventariar. Estamos hablando, perdón, aquí está el del 20% o arriba que es para coníferas del 15%. Entonces, modificando esa información, es como nosotros vamos a determinar el número de muestras. En este caso, se considera el 20 como número de muestras para las 1000 hectáreas. Entonces, esta explicación rapidita va directamente al tema de cada uno de los parámetros que hay que considerar, todavía no ondeando al cálculo, ¿sí? Todavía no estamos para estar viendo el cálculo y estar viendo cada uno de estos factores que se vayan a estar calculando o creando. Y, así va a ser nada más entonces la clase del día de hoy. Yo pensé que ustedes terminaban hasta las 3 como pasó en el caso de las charlas anteriores, pensé que hasta las 3 terminábamos. Entonces, ¿alguna pregunta, muchachos, o duda en cuestión a toda esta vinculación? Se oye complejo todo esto, pero todavía vamos a darle otro tiempo a lo que serían los procedimientos o los cálculos para estar metiéndonos al tema
eh, establecer directamente el número de muestras en un área. ¿Alguna duda, pregunta? Todo claro. Alguien que tenga presente, alguien que tenga gases ahí. Sí, miren muchachos, esta información es compleja, no difícil de comprender, pero lo que al menos quiero yo que ustedes sepan dónde acceder a esta información. Vamos a aplicar cálculos. Mañana van a tener ustedes a calcular regulaciones de corta y también vamos a ver qué otros cálculos que hay pendiente. Bueno, eso en cuestiones de mañana. Voy a colocar un formulario y ustedes van a hacer cálculos para estar viendo periodos de corta, la que dejamos pendiente el día de ayer. De ahí esta la voy a cubrir el día lunes. Yo creo que no sé cómo van a estar ese día, pero al menos no sé cómo va a estar, pero todavía voy a cubrirlo en ese caso. Em, bueno, para ver el tema de estos datos, de plano, si estamos ahí presencial, pues lo vamos a hacer presencial, si va a ser virtual, pues lo vamos a hacer virtual nuevamente. Y ya después, pues, también no sé también cuándo es el día de los exámenes. Alguien que tenga presente, muchachos, ¿qué hora termina el periodo? A las 40, 12:40, Inge. 45, gracias ahí. Entonces, para no hacer pesado todo esto, lo voy a dejar hasta aquí. Ya más adelante vamos a ver el tema de cada uno de estos parámetros. ¿Sí? Estamos hablando de coeficientes, de variación, desviaciones en estándar, errores, en este caso de muestreo, límites de confianza y error de muestreo. Tenemos que recurrir al tema de la tabla de T-Student, que no sé ni por qué lo cerré, lo tenía aquí abierto hace ratitos. Aquí está. Entonces, tenemos que recurrir a la tabla de T-Student para estar determinando en, eh, bueno, ya se cerró la sesión que tenía. Bueno, para estar obteniendo estos datos, entonces para no ondear en esto ahorita y en corto tiempo, ¿verdad? Así que solo fue de manera introductoria al tema de inventarios forestales. Entonces ahí estamos, muchachos, quiero terminar ahorita, por si existe alguna duda, si no, pues lo pueden terminar esta llamada sin ningún problema. Y entonces, por el momento, no hay práctica que hacer. No, ahí antes de que se vayan los muchachos, no hay práctica que hacer. Recuérdense que ustedes asistieron a 2 talleres de agricultura de precisión, nos pidieron apoyo ahí desde hace tiempo. Iba a ser presencial, pero las cosas cambiaron. Entonces yo les debo ahí esa asistencia, entonces voy a subir una práctica que se llama Sistema de Información Geográfica aplicado a lo que sería el tema de inventarios forestales, que en ese caso lo que ustedes iban a hacer es hacer polígonos, perdón, puntos aleatorios en un polígono, como lo que acababa de explicar rapidito en el tema de las muestras, pero mejor le asigno a ustedes esa nota por el tema de asistencia al tema de ¿cómo se llama esto? El tema la de agricultura de precisión, para que ustedes no se preocupen en qué hay que hacer o qué hay que subir, sino que yo les voy a asignar esa nota directamente 3.75 metros, perdón, puntos. Entonces, para que no se confundan, yo les asigno una práctica, esa práctica se entrega hoy, obviamente ese hoy es la nota que yo les voy a dar, y punto. Entonces no se van a ustedes a preocupar de que hay que subir algo o algo se quede pendiente, sino que van a tener directamente esa nota.
¿Alguna otra duda, muchachos? Claro, Inge, gracias, feliz tarde. Entonces ahí estamos, pueden colgar esta sesión, muchachos. El día lunes vamos a ver estadística, mañana va a ser el tema de cálculos. Esos sí van a tener que hacer esos cálculos a partir de unos ejemplos. Feliz tarde, Inge. Igualmente. Feliz tarde, Buenas Inge. tardes, Inge.